Bienvenidos al Refugio Alfa. El podcast de hoy trata sobre uno de los temas que más me gustan, la filosofía. Y para ello hemos traído a un invitado de honor, a Aitor Gallego, profesor de filosofía. Bienvenido. Pues muy buenas, gracias por la invitación. Este podcast hemos intentado grabarlo desde hace al menos unos meses. Sí. Siempre está ahí pendiente y es un gusto poder estar aquí. Tú me has presentado, a mí no me gusta hacer mayores alardes, pero soy profesor de filosofía, empecé en la universidad, estoy ahora mismo en el instituto y también estudio psicología. Y no tengo mucho más que contar de mí, más allá de que soy una persona especialmente curiosa y, como iremos viendo a lo largo de esta charla, espero que se interesa por prácticamente cualquier tema que llegue a mis oídos. Sí, decías que has sido profesor de la universidad, ahora profesor en el instituto. Estás estudiando psicología. Esto todo con 28 años. Es decir, explícame cómo has hecho. Pues un poco estudiando desde siempre. No he sido una persona especialmente dedicada a lo que es el estudio académico de ponerme a preparar un examen, pero soy una persona extremadamente curiosa. Entonces, prácticamente desde siempre he estado dedicando tiempo a lecturas, a escuchar podcasts, a ver documentales y cualquier tema que me ha ido mínimamente interesando, a estudiármelo hasta la saciedad. Entonces, en el instituto igual no es muy funcional, pero una carrera como la mía, pues sí que es verdad que llegó un momento donde todo ese conocimiento acumulado me sirvió para sacar una carrera con bastante buenas notas, bastante rápido, sin mayores dificultades, y la experiencia fue relativamente tan buena que dije, bueno, pues ¿por qué parar aquí, no? Y desde entonces ahí estamos. Sí, sabes que todo el mundo, sobre todo cuando está en la universidad, mejor dicho, antes de entrar a la universidad, busca qué carrera estudiar, busca una salida profesional. Entramos en Google, entramos ahora en ChatGPT. Oye, ChatGPT, dime la lista de las carreras con mejor salida laboral. Bueno, pues casi nunca está filosofía. Por lo cual, la persona que estudia filosofía lo estudia, no sé, por un porqué, ¿no? O sea, ¿por qué estudiaste filosofía? ¿Qué te llevó ahí? Pues justamente como estábamos diciendo, yo siempre he sido una persona muy curiosa. Desde muy niño empecé, pues como muchos niños, interesándome por los dinosaurios. De ahí pasé al espacio y del espacio a todas las cuestiones que tenían que ver con la ciencia. Digamos que no me quedé en astronauta y ya está, sino que me quedé en intentar entender por qué las cosas suceden como suceden. Pasé a la biología, a la astronomía, pasé también a la física, a la química y a prácticamente cualquier ciencia exacta que pasase por delante de mí. Lo que ocurre es que conforme vas avanzando en el instituto, llega un momento en el que, estudiando las carreras que eran posibles salidas laborales o posibles vías de estudio para mí, me di cuenta de que todas eran muy específicas. Entonces, más o menos con a lo mejor unos 14 años, cayó en mis manos, además me acuerdo como si fuera ayer, cayó en mis manos el libro de Más allá del bien y el mal, de Nietzsche. Yo con ese libro descubrí la filosofía propiamente dicha, y de ahí empecé a leer autores no clásicos, un poquito más modernos, pero Kant, Descartes, el propio Nietzsche, Hume, y se abrió ante mí un mundo de posibilidades, de personas que se planteaban cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, pero desde, vamos a decir, algo así como un prisma más general. Entonces, cuando llegó el momento, hice la prueba de acceso universitario, saqué una nota muy grande, o sea, muy alta, y estuve ahí un poco entre ambas cosas y me acabé decantando por la filosofía, justamente porque el plan de estudios era algo mucho más general, era algo que daba respuestas a la gran mayoría de preguntas que yo me hacía, o por lo menos te daba vías para plantearte el conocimiento de otra manera. Mientras que las carreras de ciencias acotaban demasiado su plan de estudios a cuestiones matemáticas, más prácticas dentro de lo matemático, pero no tan, vamos a decir, generales o dispuestas al debate, por ejemplo, como lo está la filosofía. Hablabas de ciencia, hablabas de universo, biología, y te decantas por la filosofía. Claro, eso habrá quien no lo entienda, porque quizás cuando hablamos o queremos pensar acerca, no sé, del cromosoma, yo qué sé, del espacio, del universo, lo último que te viene a la mente es filosofía. ¿Qué es la filosofía para ti? Para mí, y esta definición es mía personal, porque la filosofía tiene un problema, que es que, como es una disciplina tan general, definirla, acotarla de forma exacta es complicado.
a mí me gusta definirla de una forma un poco más simple como el arte de hacerse las preguntas correctas. Todo esto lo tengo pensado, es decir, arte porque no es necesariamente una ciencia, porque muchas veces las preguntas no sean de una cuestión científica, sino de una cuestión más intuitiva. Luego, si quieres, entramos en lo que es intuición, no me refiero a un estallido sino a algo más concreto, más razonado. Además, es hacer preguntas, porque justamente todo conocimiento parte con una pregunta, y las correctas, porque tenemos métodos para discernir cuando una pregunta es una buena pregunta, cuando no lo es, cuando una vía, una posible respuesta tiene cierto sentido o cuando no lo tiene. O sea que sería la definición, porque es una definición un poco, un poco amplia. Estamos hablando de que la definición de filosofía es ese arte de hacer buenas preguntas. Dicho de alguna forma, ¿no? Pero claro, la pregunta conlleva o debería de conllevar una respuesta. Porque preguntar cosas... Yo escuchaba a un hombre que decía, es que la filosofía es como la paradoja, ¿no? De preguntar, pero luego no hay una respuesta. Entonces, claro, hacer preguntas sobre cómo es el universo sin tener quizás una forma científica de poder demostrarlo o comprobarlo, pues puede quedar un poquito ahí en el limbo, ¿no? ¿Desde la filosofía podemos dar respuesta a esas preguntas? Claro, desde la filosofía se puede y se debe intentar contestar esas preguntas. Sería un poco tendencioso hacer una pregunta maravillosa y decir, bueno, pero esto ya que lo responda otro. Normalmente cuando nos planteamos una pregunta intentamos responderla. Lo que pasa que a mí personalmente las respuestas de la filosofía no me resultan tan convincentes como las respuestas que vienen de las ciencias exactas. Todo y cuando no creo que la ciencia exacta sea la única forma de obtener conocimiento. Hay respuestas racionales que son muy buenas, hay construcciones argumentativas filosóficas, y entraremos seguramente en alguna, que son muy buenas. Lo que ocurre es que todas están sujetas al final a la falsabilidad, a que la realidad en cualquier momento te dé un golpe, te ponga algo delante de la cara y esa respuesta pues sea un poco, vamos a decir, inexacta, por no decir incorrecta. Además de que cuando estudias la historia de la filosofía te das cuenta de que unos filósofos se dedican constantemente a refutar a los anteriores, que refutan a los anteriores, luego de pronto alguien rescata a uno de los antiguos y un debate que parecía cerrado se retoma miles de años después. Entonces, claro, yo viendo ese panorama, digamos que me quedo más con las preguntas que surgen de esa discusión que con las respuestas, porque las respuestas, igual que hay buenas respuestas, hay buenas objeciones a esas respuestas. No sé, por hacer un pequeño análisis, ¿no? de la sociedad en la que estamos, tú como filósofo, ¿no? La sociedad en la que vivimos es como una sociedad súper acelerada, ¿no? Que estamos corriendo para todos los sitios, vamos al trabajo, volvemos a pueblos chiquitos, vamos a la compra, vamos... Es como... no sé, ¿cabe realmente la filosofía en nuestra sociedad? Con estos ritmos, Es difícil hacerla entrar. Pero yo te diría que la filosofía, por lo menos en base a mi definición, es algo que entra en el modo de vida de cualquier ser humano. Cualquier ser humano se hace preguntas, ya habría que afinarlas un poco, ver en qué sentido las hace y ver cuánto tiempo dedica a intentar razonar para encontrarles una respuesta. En todo caso, sí admito que es difícil encajar una disciplina filosófica bien estructurada en nuestra sociedad actual, pero también creo, y esto por la gente que teme que la filosofía desaparezca de nuestras vidas, que siempre que haya preguntas habrá filosofía, porque normalmente nuestras preguntas exceden nuestra capacidad de responderlas. Es decir, nosotros no nos preguntamos por cosas que podemos responder. Normalmente nos preguntamos, o las buenas preguntas son las que preguntan cosas que no podemos responder, al menos no ahora. Por ejemplo, las primeras preguntas sobre el movimiento de los astros, las primeras preguntas sobre nuestro puesto en el universo, se remontan a la antigua Grecia, sino antes. Y en ese momento claramente no podían responderse de una manera, vamos a decir, cartográfica, como se responden a día de hoy gracias a la astronomía. Entonces, en la medida en la que seamos humanos y nos sigamos preguntando cosas, algún resquicio de la filosofía quedará. Ahora bien, estructurada como ha estado hasta ahora, sí es cierto que quizá estamos atravesando un bache. Esa sería la frase. Estamos como sociedad... Estamos atravesando un bache. Estamos atravesando un bache. Claro, porque has dicho algo que me parece muy interesante y es que, bueno, mientras haya preguntas habrá filosofía.
sea, ¿crees que la gente en realidad, por eso te preguntaba de que vivimos un poco acelerados y si cabe la filosofía, ¿piensas que a la gente, o sea, a la sociedad en general, tiene esas inquietudes de preguntarse el porqué de las cosas o sencillamente las acepta? Creo, y esto es un poco contradictorio, que cada vez menos, pero a la vez está surgiendo una tendencia que cada vez más. Y me explico. Creo que hemos llegado a un punto de mucha aceleración en cuanto a ritmos de vida, en cuanto al funcionamiento de la sociedad capitalista, occidental, porque nos centramos un poco en lo que tenemos ahora mismo aquí, que es lo que nosotros vivimos. Sí es verdad que tenemos unos ritmos demasiado acelerados y además tenemos un montón de herramientas como Google o como ChatGPT Sí. que nos dan respuestas instantáneas a cualquier pregunta que nos podamos hacer. Eso limita bastante la actividad del pensamiento, pero además a nivel está estudiado. O sea, hay datos que nos dicen que somos la primera generación donde el cociente intelectual está bajando. Somos además la primera generación que está afrontando un desarrollo cerebral, vamos a decir, atrofiado o por lo menos viciado. Y esto se puede medir, por ejemplo, en el fenómeno de los niños tableta. Los niños que crecen con una tablet y como crecen con una tablet, vamos a decir, de los 3-4 años hasta la adultez, hay un par de etapas del neurodesarrollo donde tendrían que estar experimentando la realidad o donde tendrían que estar equivocándose y aprendiendo por sí mismos, que se las saltan. Entonces, luego más adelante, esa capacidad directamente no la han desarrollado. No es que la pierdan porque nunca la tuvieron. Y se está viendo que sí, que de hecho somos una sociedad que tiene una capacidad muy limitada para razonar, para entender conceptos abstractos, para avanzar más allá de lo que nos presenta Google, pero a la vez, y por eso he dicho lo de contradictorio, creo que esto está generando una situación de la que todos, en cierta manera, nos estamos dando cuenta, que es innegable, todos empezamos a ver que hay un problema y cada vez más empezamos a intentar buscar respuestas alternativas. No nos quedamos simplemente con lo que se nos dice en el colegio. Por cada persona que no se hace preguntas, vamos a decir, por cada 10 personas que no se hacen preguntas, hay una que sí que se las hace. Y que se pregunta, oye, ¿por qué en el instituto no me responden a esto? ¿O por qué no me están enseñando esto? ¿O por qué nadie en mi empresa se plantea por qué hacemos las cosas de la forma en la que lo hacemos? Y creo que la situación, no vamos a decir de crisis, pero difícil en la que estamos actualmente, está propiciando que se genere un nuevo movimiento de, pues como lo que estamos haciendo aquí ahora. Gente curiosa que se reúne y simplemente charla. No sé si, te voy a lanzar yo a ti un poco la pregunta, ¿vale? Para que esta sea una conversación. No sé si conoces La Tuerca. Pero La Tuerca, el programa por antonomasia de entrevistas de España en torno a años 70, más o menos años 80, yo siempre me he hecho la pregunta de qué es lo que ha pasado con esos programas. ¿Por qué de pronto en la televisión no vemos charlas sobre filosofía, sobre ciencia? Porque a la gente no le interesan. Pues yo creo que quizá hemos pasado una etapa en la que no tanto, pero ahora con Internet estamos viendo, con el auge de los podcasts, que de hecho sí que interesan estos temas. Lo que pasa es que quizá a nichos más específicos de gente. Pero creo que estamos en ese punto de un nuevo repunte de la curiosidad humana. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pienso que, y de hecho este tipo de programas, como es el Refugio Alfa, da esa voz a este tipo de temas. La filosofía, hablamos de ciencia, hablamos de temas muy diversos, pero temas que bueno, pues por alguna razón no se suelen hablar en otros círculos. Has hablado acerca de, bueno, pues un poco el tipo de enseñanza que se está dando hoy en día y que solamente la gente un poquito más, o esos estudiantes un poco más inquietos, que quieren aprender cosas diferentes y se hacen preguntas, buscan respuestas fuera de la educación regulada, ¿no? Así que me toca preguntarte, y tú como profesor, ¿estamos educando bien a nuestros hijos? ¿Nuestros hijos cuando van al instituto están recibiendo, digamos, o van a un sistema educativo correcto? Por no extenderme demasiado, definamos qué es educarlos bien. Si entendemos educarlos bien como educarlos para ser miembros útiles de nuestra sociedad... Sí, pero es que, perdona, claro. Es que claro, ahí tenemos un punto. Si los vamos a educar para que formen parte, los estamos moldeando a nuestro gusto... Ahí es a donde vamos. Si lo que queremos es educar, que esto puede ser loable, puede tener cierto sentido, al final si educásemos individuos completamente individualistas, valga la redundancia, que pensasen... Esto no es nada conspiranoico, ¿eh? No me refiero a que pensasen por sí mismos fuera de la Matrix. No, me refiero a individuos que fueran completamente individualistas, donde cada uno estuviese buscando su apaño, donde cada uno estuviese pensando en lo suyo.
Si educásemos gente así, gente que no pensase en producir o en tener un trabajo estándar estereotípico, y educásemos a gente que fuese curiosa, que fuesen filósofos, científicos, simplemente gente que se hace preguntas, la sociedad tal cual la tenemos colapsaría. Porque ¿quién se dedicaría a trabajar en la obra? ¿Quién sería incluso un investigador de una empresa farmacológica de bajo presupuesto? Porque no todo es Bayer, no todo son grandes investigaciones. ¿Quién se dedicaría 5 años de su vida, más luego, vamos a decir, 4, más un máster, más un doctorado, para acabar trabajando en Dove y estudiar si una crema hace cierta reacción o no, experimentando con conejos día tras día? Quizá cuando uno estudia y tiene unas ciertas metas, unas ciertas ideas, no es ahí a donde aspira. Pero sin embargo, la sociedad necesita eso. Entonces, si lo que estamos buscando con la educación es eso, por triste que parezca, sí, claro, estamos educando bien. Pero estamos además consiguiendo unos ratios altísimos de triunfo escolar, que de esto podemos hablar también porque evidentemente que los ratios de éxito escolar suban significa que el nivel de exigencia está bajando. Porque si, como hemos dicho antes, el cociente intelectual se está reduciendo, pues los estándares también están bajando y yo esto lo veo directamente. Que mi experiencia es experiencia anecdótica, pero creo que habemos suficientes profesores viendo esto en directo como para saber que es una tendencia. Ahora bien, y entiendo que ibas por ahí, si lo que queremos es tener individuos versátiles, gente que piense por sí misma, emprendedores, ya no solo en lo económico, sino emprendedores en el sentido de emprender un proyecto personal, claro, de intentar ganarte tu modo de vida, o sea, intentar crear un modo de vida que te apañe, que te haga feliz y que además, o con el que además puedas, vamos a decir, subsistir. Si lo que queremos es eso, no, la educación no va enfocada ahí. Además, de hecho, yo te diría, por lanzar el dardo, que la educación ahora mismo no va a ningún sitio. Porque como cada gobierno que tenemos va poniendo un parche sobre un parche sobre un parche, llega un momento donde no está claro a dónde estamos yendo. Donde un modelo que tenía un enfoque ha sido pervertido por otro modelo que tenía otro, que a la vez ha recibido un parche que lo lleva a otro sitio. Y ahora mismo yo te diría que la educación es un poco un autobús sin volante. ¿No crees, aunque suene un poquito feo decirlo, no crees que estamos domesticando de alguna forma a través de la educación a las nuevas generaciones? Dicho de alguna manera. Yo te diría, estando dentro, como una persona además a la que le interesa y que se esfuerza especialmente porque los chavales lleguen lo más lejos posible y sean lo más críticos posibles y desarrollen su forma de pensar, si quieres luego entramos en esto, pero yo también veo que no es tanto la educación está domesticando a los alumnos, sino que estamos criando directamente desde la infancia individuos absolutamente domesticados. O sea, cuando yo los tengo en bachillerato, la gran mayoría ya no tiene sueños, grandes sueños ni grandes aspiraciones. La gran mayoría quieren ser funcionarios, porque es lo que hay, porque es lo que funciona en este país. Quieren, algunos, ser youtubers como algo, bueno, sí, me encantaría ser youtuber, mientras tanto voy a hacer un grado superior de electromecánica. Y por lo que al final acabarán dedicándose a la electromecánica, o al menos en la mayoría de los casos, y muy poquitas personas que de verdad tengan esa cosa, ese punto de la curiosidad. De hecho, eso es como un choque que yo me di al entrar en la educación, porque yo pensaba que sí, que era la educación la que chafaba a los estudiantes, la que los limitaba y les decía, no, por ahí no vayas, eso no tiene sentido, aspirar a eso. Y yo entré como una persona absolutamente idealista, pensando en, yo voy a ir ahí a realzar los sueños de esas personas, a decirle, tú sí que puedes. Ha habido muy pocos críos a los que yo les haya dicho, tú sí que puedes, porque simplemente no tenían grandes sueños ni grandes metas. Ya los he encontrado con aspiraciones, pues eso, como es que esta me sorprende mucho porque es la de ser funcionario. Quiero ser funcionario, ¿de qué? No lo sé. Me voy a sacar una carrera y si veo qué tal, pues haré una posición. Y tú como filósofo, te voy a poner en ese aprieto, como profesor y como filósofo, que tienes un planteamiento pues mucho más, que bueno, cuestionas el sistema, cómo funciona, o así, tenemos un pensamiento filosófico. ¿Qué cambiarías o cómo lo harías para que este sistema educativo fuera mejor o funcionara mejor? La respuesta corta es que si lo supiera no estaría aquí. La respuesta larga es, aunque no sepa cuál es la solución final, sí creo que hay cosas que son mejorables. Necesitamos políticos que estén a la altura.
Eso no es tan fácil de cambiar, pero necesitamos salir un poquito más a la calle. Los franceses nos llevan ventaja en esto. Ahora lo que ha pasado, por ejemplo, en Tíbet ha sido exactamente. Bueno, ha habido una revuelta popular en Nepal, perdón, en Nepal. Necesitamos algo así, estar menos cómodos, salir un poco más a la calle y reclamar cosas concretas. Si no podemos tener mejores políticos, si no vamos a cambiar el sistema desde cero y vamos a hacer otra cosa, por lo menos tener grandes pactos de educación a largo plazo. Tener una idea clara de a dónde queremos llevar la educación de aquí a los próximos 20 años. ¿Qué vamos a hacer con la sanidad? ¿Qué vamos a hacer con el empleo público? Necesitamos pactos a largo plazo. No soy demasiado fan de las tecnocracias, de esta idea de, pues cogemos al mejor profesor que haya y lo ponemos a dirigir el Ministerio de Educación. Que tú seas buen profesor no implica necesariamente que seas buen político, porque un político al final es un administrador. Y tú lo que necesitas ser es un buen administrador. El problema es que actualmente los políticos administran poco. No, desde luego que... Claro, y aparte uno de los problemas que estamos encontrando es que, lo acabas de decir, es que nos encontramos con políticos que están dirigiendo España y la están dirigiendo, sí, pues, la sociedad en general. Y bueno, pues de alguna forma se procura el adoctrinamiento, se procura que no salgamos a la calle, se procura justamente algo que has dicho anteriormente y me parece muy interesante, porque no es a nivel España, yo creo que es a nivel mundial, que la gente no piense, que no piensen. Es decir, que si tienen alguna duda, que la consulten. Si tienen alguna pregunta, que vayan a ChatGPT, que vayan a Google, que vayan a las fuentes que ellos mismos han diseñado. Porque al final, no sé si has hecho alguna pregunta un poco compleja, y ChatGPT, por ejemplo, te dice, no te puede responder. O incluso Google. Hay unos límites a los que, o incluso las contestaciones que te formulan, que te preparan, son dirigidas en una dirección o en otra dependiendo de la persona que esté gobernando. Entonces, si nuestras fuentes, anulamos nuestro propio razonamiento y nos vamos a las redes sociales, nos vamos a estos tipos de fuente de información, por no pensar, al final nuestro propio pensamiento está dirigido por los mismos que están creando un relato, ¿no? Sí, había una frase, ahora no recuerdo de quién era, pero era justamente esta, y se aplica a todo en la vida, es todos aquellos espacios tuyos, propios, que no llenes tú, los llenará otro por ti. Si tú prefieres, por ejemplo, esto lo digo para gente muchas veces que se declara política o que te habla de, no, es que ese tema a mí no me interesa. Todo el mundo tiene opiniones más o menos construidas sobre todos los temas que le llegan al oído, porque somos seres humanos, porque ahí te llega un tema y aunque no lo desarrolles mucho, tienes una opinión. Si no la construyes tú, alguien la construirá por ti. Cuando alguien, por ejemplo, no sé si nos meteremos en ese tema, pero cuando alguien cree en Dios o no cree en Dios, normalmente tiene detrás todo un sistema y toda una historia de una tradición, vamos a decir, filosófica, política, científica, que sustenta las ideas que tiene. Si no las construyes tú y si no las desarrollas tú, alguien las va a desarrollar por ti. Y esto pasa con todo, pasa con la ciencia, pasa con la política propiamente dicha, pasa con nuestra idea sobre la historia, con la idea que tenemos sobre prácticamente cualquier disciplina. ¿Por qué bebemos Coca-Cola y no bebemos más Fanta? Pues aunque parezcan cosas estúpidas, normalmente tienen un porqué, tienen un origen, vienen de algún sitio. Y esa idea alguien la ha implantado en tu cabeza, no directamente, pero sí valiéndose de una serie de mecanismos que se dan en la psicología social y que se dan en cualquier, vamos a decir, espacio de pensamiento, por el que, por ejemplo, cuando alguien hace algo y es raro, nosotros lo solemos dar de lado. Cuando a alguien se le empieza a unir porque lo que dice suena razonable, empezamos a levantar la ceja. Llega un punto donde normalmente tenemos dos bandos más o menos igualados y hay un enfrentamiento y el que sale vencedor de ese enfrentamiento es el que impone la nueva idea. Esto es algo que se da de forma natural, no tiene por qué haber nadie detrás de esto. Y con esto no nos vamos a hablar de grandes cosas, las pequeñas cosas, como el hecho de que, por ejemplo, en México consuman más Coca-Cola que agua o beban una media de 2 litros de Coca-Cola por familia al día. Hay algunas de estas batallas sociales por presentar una serie de anuncios que presentan la Coca-Cola como un producto maravilloso, por presentar una dieta variada y válida donde existe el consumo de Coca-Cola, etc. Incluso la idea más estúpida tiene algún tipo de, lo que llaman ingeniería social,
pero tiene una base detrás, tiene una tradición detrás. Sí, no queremos llamarlo ingeniería social, pero es ingeniería social, de alguna manera. Sí, entonces... Para que haya ingeniería social tiene que haber un ingeniero, no creo que haya necesariamente un ingeniero detrás, pero es el resultado de un montón de intentos de dardos lanzados, algunos han acertado, otros no, y resulta que todos los que han acertado han acabado consiguiendo un resultado. Claro, todo esto me lleva incluso a ese pensamiento de que incluso lo que pensamos, incluso las preguntas que nos hacemos, filosóficamente hablando, también son construidas, de alguna manera. Sí, claro. De la nada nada sale, como decía Parménides. Esto parece que es una obviedad, pero no lo es. La nada como tal no existe, ni puede existir. Por lo tanto, todo lo que existe, todo lo que tienes en tu cabeza, proviene de algún sitio. No sé si conoces también esta frase, que además sirve mucho, está dentro del argumento Kalam para demostrar la existencia de Dios, pero es como, vamos a decir, una idea lógica y básica, que es que todo lo que tiene un comienzo, o sea, todo lo que empezó a existir, tiene una causa. Y lo vemos con prácticamente todo. A las ideas se le aplica también. Si tú tienes una idea en tu cabeza, esa idea tuvo que provenir de algún sitio. Ese sitio normalmente será otra persona, porque la mayoría de ideas que nosotros adquirimos, las adquirimos del boca a boca. Luego sí, nosotros razonaremos, pero las adquirimos un poco del boca a boca. Esa persona que tiene esa idea en su cabeza también la tiene por algo, normalmente de otra persona. Y así podemos retrotraernos hacia toda una tradición que va en una dirección o en otra. Claro, y estamos entrando en un terreno, un poquito ya vamos adentrándonos un poco en un tema más profundo, ¿no? Porque, claro, estamos hablando ya no solamente de nuestras preguntas, sino de nuestro propio razonamiento, porque pensamos de una manera determinada, porque vemos el mundo de una forma determinada, porque recibimos ese tipo de impulsos y reaccionamos de una forma determinada. Es decir, la pregunta sería, ¿qué somos nosotros realmente? Si quieres llevarlo también por el tema de la mente, que sé que es algo que te interesa, sí. Yo creo que nosotros somos lo que hacemos, entendido como nuestra mente es el resultado de una serie de conductas que nosotros ejercemos en el medio, y si precisamos un poco más, las ejercemos porque cumplen una función para nosotros. Es decir, todo lo que hacemos, lo hacemos en principio porque nos beneficia. Luego hay veces que no, pero normalmente nosotros intentamos que todo lo que hacemos nos beneficie. Eso construye también nuestro pensamiento. Y podríamos decir que nosotros somos eso que llamamos mente, eso que nos conforma, es o bien, vamos a decir, una mezcla entre materia y algo más, o bien solo materia. Y a su vez, lo que quiera que sea la mente está conformado por ciertas cosas que vamos a decir genéticas. No son exactamente genéticas, pero vamos a decir que nos vienen por naturaleza. Lo que llamamos en psicología tendencias, ¿vale? Hay ciertas tendencias naturales que tenemos por el hecho de ser Homo sapiens sapiens, por venir de una familia de mamíferos, además de homínidos, de simios, etc. Y luego el resto lo rellena lo que vamos a llamar cultura. Es decir, el contexto en el que te has criado, el lugar concreto en el que estás, la gente que te rodea en tu círculo, vamos a decir, más cerrado, el nivel socioeconómico que tiene esa gente, la posición que tiene dentro del Estado, por ejemplo, donde tú te has criado. Pero, por resumirlo, somos en parte una serie de tendencias biológicas y, sobre todo, un contexto cultural. Sí, pero bueno, a ver, estás hablando con una persona que abiertamente yo soy cristiano y soy creyente. Y claro, cuando me defines la mente de una forma tan material, tan así, pues claro, a mí me rechina un poquito. Imagino que la gente que esté viendo este podcast y esté en mi situación igual, que sean creyentes, dirá, bueno, la mente es algo más espiritual, es algo más... no es algo tan material. En todo caso, esta definición no es contraria al teísmo. No solo al cristianismo, sino al teísmo en general, porque donde yo pongo el origen en lo material, también se puede poner el origen en lo espiritual. Me refiero, tampoco creo que tú, por ejemplo, o ningún cristiano, vamos a decir, medianamente formado, niegue que hay cierta intervención de tendencias naturales en lo que nosotros somos y en lo que nosotros hacemos. O sea, por ejemplo, el instinto de reproducirnos, sí, el instinto que tienen los padres a la hora de proteger a los hijos, son cuestiones que tú no has razonado, simplemente están ahí, son
cosas que surgen. Claro, pero ahí es donde Claro, encontramos esa ¿quién puso? diferencia, ¿no? Entre, Sí, ahí podemos diferenciar entre si eso es un desarrollo natural o si hay un creador inteligente que ha puesto esas tendencias en nosotros por lo que sea, porque tienen algún tipo de función o porque cumplen algún tipo de papel importante dentro de lo que es su plan y porque su creación tenía que ser de esa manera, pero en todo caso, al final la mente o lo que nosotros somos es un conjunto de esas tendencias y sobre todo el lugar donde nos hemos criado. Quizá haya una parte, si quieres, que nos viene dada por gracia divina, pero en todo caso no creo que nadie niegue que hay unas tendencias naturales que también afectan a lo que nosotros somos y que están ahí. Si no las tuviéramos, no seríamos de la misma forma en la que somos ahora. Sí, mira, yo pienso que justamente lo que somos, yo hago una diferencia y creo que mucha gente lo va a entender de esa forma, ¿no? Yo hago una diferencia entre lo que está dentro y lo que está fuera. Vamos a hacerlo, simplificarlo de esta forma. Por supuesto, mi percepción del mundo es la composición de todas mis experiencias, de todo lo que he visto, de todo lo que he tocado, de lo que he escuchado. De hecho, hablábamos el otro día justamente de esto, ¿no? Incluso el cómo hablo, el idioma, qué es bonito, qué es feo, qué es bueno, qué es malo. En fin, todos los conceptos son adquiridos. Qué es justo, qué no lo es. O sea, todos son conceptos adquiridos que vas adquiriendo con el tiempo y todo eso es una construcción. Y hasta ahí yo, por ejemplo, entiendo, ¿no? Esa parte. Luego hay una parte interna, que es a la que llamamos la mente, que bueno, muchas veces la mente se asemeja al alma, ¿no? Cuando hablamos. Que es ahí donde hacemos esa separación del cuerpo a esa parte más espiritual que hay dentro del ser humano. Y creo que ahí es donde mejor chocamos en este planteamiento, ¿no? Puede ser, sigo viendo que no es necesariamente incompatible. Quiero decir, quizá lo que cambia, si te estoy entendiendo, es el origen de esas tendencias que tenemos internamente, pero en todo caso existen. O sea, esas tendencias están. Da igual si vienen como resultado de un proceso evolutivo o si han sido puestas ahí por un creador, un diseñador inteligente, pero el caso es que al final lo que nos conforma es eso, esas tendencias internas, y luego externamente todos los inputs que recibimos y que construyen en cierto modo lo que nosotros somos. Entiendo la parte de hay un alma inviolable, completamente separada del cuerpo, que no puede ser además penetrada ni perturbada por nada que nosotros recibamos de nuestro entorno, pero ese alma cristiana tiene un problema a la hora de conformar el yo, que es entonces cómo ese alma cómo ese alma inmaterial interactúa con lo material, cómo ese alma imperturbable interactúa con lo perturbable sin ser perturbada y un largo etcétera. Y esto por llevarlo a algo un poco muy simple. Pero sí, por supuesto. Este es un tema que creo que bueno, se puede tratar dedicarlo un podcast solo a ese tema. no, se le puede dedicar una vida de estudio Una vida. a ese tema. Pero bueno, por ir zanjándolo, ¿puede un filósofo ser creyente? Puede un filósofo ser creyente y hay muy buenas razones para ser creyente. Igual que un filósofo puede ser ateo, hay muy buenas razones para ser ateo. Y no solo, además, un filósofo puede ser agnóstico en un sentido fuerte, formado, es decir, no simplemente decir no sabe, no contesta, sino agnóstico en el sentido de creo que no es posible dar respuesta a esta pregunta y razonar por qué piensas eso. Y hay posturas incluso que es el ignosticismo o icteísmo, que son personas que piensan que ni siquiera podemos saber lo que es Dios. Es una discusión que no puede tenerse porque no podemos delimitar el contenido de la discusión. ¿En qué posición estás tú? ¿En qué lugar? Absolutamente ateo. Absolutamente ateo. Absolutamente ateo. Vale. ¿Me puedes razonar el ateísmo? Sí. Por llevarlo a algo muy general. Lo que fundamenta mi ateísmo es no creo que haya nada en el universo que no pueda ser explicado sin la presencia de Dios y que además la presencia de Dios dificulta mucho más la explicación en sí misma. En el sentido en el que de existir un Dios duplicaría los entes que yo tengo que explicar o duplicaría las cuestiones que yo tengo que responder. Si yo tengo que entender cómo funciona el universo tal cual es, puedo ponerme a investigar el universo y ahí estamos. Si yo acepto la existencia de un diseñador inteligente, necesito comprender su creación, que es donde yo existo, pero también al creador.
Y eso está lleno de un montón de cuestiones que son muy contradictorias. Podemos entrar, si quieres, muy vagamente. Sí, claro. Pero la idea de Dios tiene muchos problemas. La idea de Dios, el Dios del teísmo, el que defendería las religiones abrámicas, vamos a decir un Dios planteado de forma seria, intelectualmente seria. No un señor en la nube que hace así. No. Sí. Un diseñador inteligente que no tiene causa porque es incausado. Es decir, siempre existió y siempre existirá. Que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente. La figura de ese Dios está llena de contradicciones. Está llena de contradicciones en sí mismas por cuestiones como, por ejemplo, el conocimiento divino. ¿Vale? Dios se supone que lo sabe todo. Si no lo supiera todo, no sería Dios. Por esto también en la discusión de Dios hay que acotar un poco ese Dios. Yo entiendo que el único Dios que tiene sentido debatir es este, porque cualquier otra figura similar no sería Dios. Es decir, si Dios no lo sabe todo, bueno, será un ser extremadamente poderoso, pero no necesariamente extremadamente sabio, no alguien que yo debiera seguir y a quien debiera dedicarle mi vida. Porque además la discusión sobre Dios, también la que me interesa a mí particularmente, es la del Dios performativo. Es decir, si creer en Dios va a hacer algún cambio en mi vida o no. El Dios que cambia mi vida es el Dios que tiene sentido para mí y te aseguro que lo he buscado, ¿eh? Porque además vengo de una familia donde mi abuela era especialmente religiosa y tenía debates con ella, incluso siendo muy pequeño, sobre la cuestión de Dios y genuinamente estoy abierto a encontrar a Dios. Pero siempre que he intentado encontrarlo, me he encontrado contradicciones. Me he encontrado dificultades lógicas para aceptarlo. Dentro de ellas, por ejemplo, la de el conocimiento divino. Si Dios tiene conocimiento de todo, significa que todo está determinado. Si todo está determinado, no existe el libre albedrío. Por lo tanto, ese Dios no es el Dios del que habla ninguna religión. No es el Dios que nos permite obrar libremente. Somos simplemente marionetas que ha creado en alguna especie de juego macabro donde nos tiene actuando para él, pero todo está hecho, todo está definido, todo está determinado. Si no está todo determinado, entonces Dios no puede saberlo todo. Y además, si todo está determinado, Dios no puede ser Dios, porque sería perturbable. Perturbable, o vamos a decir, cambiaría. No sería estable. La figura de Dios es Dios porque es estable, porque no es como el universo, no cambia, no va a morir, no va a terminar, no puede convertirse en un malvado. Es una esencia pura que es bondad en sí misma, es absolutamente simple, simple en el sentido de que no es un ente compuesto, es un ente único del que emana absolutamente todo, que no cambia. Si el tiempo y las cosas no están determinadas, Dios no puede conocerlo todo y si puede conocerlo todo, se va actualizando con el tiempo. Por lo tanto, va cambiando, por lo tanto, no es Dios. Si no es así, todo está determinado, Dios no nos da libre albedrío, porque todo está determinado. Y por lo tanto, no es un Dios bondadoso al menos. No es ese Dios del que hablan las religiones. Y esta es una de muchas. Todo se ha dicho, yo aquí estoy jugando en mi campo. Evidentemente, a todo esto hay respuestas teístas que son satisfactorias. Lo que pasa que también depende de uno mismo el que te satisface y el que no te satisface. Por ejemplo, para responder a esto, hay filósofos como William Lane Craig que dicen que, bueno, es posible que esto sea así, lo que pasa que Dios tiene dos naturalezas y eso no es contradictorio con el Dios que hemos planteado. Dios es para sí mismo, vamos a decir, Dios es para los demás inmutable, no cambia. Sin embargo, con respecto al conocimiento sí se va actualizando y eso no sería necesariamente contradictorio. Es decir, Dios va aprendiendo, pero Dios no puede ser perturbado. Y esa respuesta es razonablemente válida. A mí me convence más el argumento ateo. También, evidentemente, me he metido más en el ateo, por eso es que más me convence. Pero es uno de muchos. Hay otros argumentos teístas también muy buenos. El propio argumento Kalam, que dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. Y esto además lo defiende muy bien, vamos a decir, de un razonamiento tan simple, lo defiende de una forma muy firme, porque es, nuestro universo tiene una causa. O sea, nuestro universo comenzó a existir en algún momento. Además, la física dice que esto fue así. Por lo tanto, el universo tiene que tener una causa. La causa del universo es razonable pensar que tiene que ser superior al propio universo. Algo que genera universos tiene que ser superior al universo que ha generado. Quiero decir, se entiende que no puedo crear algo que excede mi capacidad de creación. Podría crear algo que me matase, pero no puedo crear algo que no sea capaz de imaginar, visualizar, etc.
Entonces, por ahí pues se puede defender un poco de, vale, tiene sentido razonar que hay un creador. También tiene sentido razonar otras cosas. Pero no es un mal argumento, por ejemplo. Lo primero es decir que me encanta que haya llegado a ese concepto. Al final es algo que no se aprende. Es justamente practicar la filosofía, cuestionar y llegar a un pensamiento propio crítico sobre un campo, ¿no? Pero claro, en este caso has tocado puntos, ¿no? que yo creo que mucha gente, lo que dices, que quizás estudian la Biblia y estudian pues la fe cristiana, por ejemplo, me imagino, porque hablo de ella porque no conozco otra tampoco, también te digo, ¿no? Pero claro, a mí me ocurre todo lo contrario. Es que para mí no, creer en un universo que se crea a sí mismo me es más difícil que creer que hay un ser superior que lo ha creado. Es decir, que llega un momento que yo trato de retroceder en mi mente y retraer todo hacia atrás. Y ese Dios que lo creó. Claro, ahí está el tema. Es que hay un tema, y es que yo no conozco nada porque mi naturaleza, como ser humano, tiene un inicio. Y todo lo que hay aquí que nos rodea tiene un inicio. Y tendrá un final, además. Y todo lo que conocemos tiene un inicio. No hay nada que podamos plantear que no tenga un inicio. Sí, nada. O sea, en nuestra propia forma de razonar, no podemos entender algo que no tenga un inicio. Sí, de hecho, además, Kant establece en las normas del razonamiento, que es algo además bastante aceptado, que para poder pensar necesitamos tener una dimensión de espacio y otra de tiempo. Todo lo que tú piensas tiene que estar espaciotemporalmente situado. Y esto lo puede intentar la gente en su casa. Intenta pensar algo que no esté delimitado por el tiempo o por el espacio. ¿Qué piensas? Si piensas en un vaso, tiene un espacio delimitado. Si piensas en el universo, cuando piensas, por ejemplo, el universo se supone que no es infinito, pero es inmenso, inconmensurable prácticamente. ¿Cómo lo imaginas? Lo que imaginas no es el universo. Lo que imaginas es cómo tu mente intenta acotar algo tan incomprensible a sus limitadas capacidades. Y aún así, todo lo que imaginas está delimitado de alguna forma. Por ejemplo, esto yo se lo digo a mis alumnos con la nada. Intenta imaginar la nada. Normalmente imaginas un fondo negro o un fondo blanco. Sí. Además, porque es como se ha representado históricamente el vacío, lo que está fuera del universo, dentro de series, de la ficción, etc. Eso ya es algo. Es algo, exacto. Y además está espacio-temporalmente limitado. Es un espacio blanco. Es un lugar. Y está temporalmente limitado porque tal cual lo vemos en un momento concreto. No lo imaginamos en un cambio constante. Lo imaginamos determinado en el tiempo. Que a eso nos referimos con el tiempo. O sea, tú cuando piensas en una persona, no piensas en su proceso vital. Piensas en la persona en un momento concreto. Eso está temporalmente delimitado. Claro, por eso te comentaba de que yo no puedo entender, por mucho que quiera razonar, algo que no tiene un comienzo, no tiene un inicio, porque nada de lo que yo he visto durante toda mi vida, y al final, volvemos al tema anterior, somos la construcción de todo lo que nos rodea, todo tiene un comienzo. Entonces, cuando hablamos de Dios y queremos tratar de entender que es un ser que no tiene comienzo, no podemos entenderlo. ¿Podemos entender algo que no tiene final? Sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros estamos acostumbrados a ver cómo nosotros desaparecemos y las cosas continúan. De esa forma podemos entender que algo puede durar más tiempo que nosotros. Es eterno de alguna forma, ¿no? Pero no podemos entender algo que ya existió siempre. Ahí un poquito... Y aun con todo, tampoco puedes entender algo que no tiene final. Sí, pero... Tú puedes imaginar hasta cierto punto cómo sería perdurar en el tiempo muchísimo, pero no ilimitadamente. Me refiero, ¿cómo imaginas un universo eterno? Pues es estático, si ese universo fuera así, no sería como lo conocemos, por ejemplo. No se comportaría de la misma manera, por lo tanto lo que tú estás imaginando no es lo que sería. Pero nuestro universo es como es porque hay cambio. Porque tuvo un principio y por lo tanto tendrá un final. Si, además es que va conectado, todo lo que tiene un inicio tiene un fin, necesariamente. Lo único que no lo tiene, en tu caso, por ejemplo, es Dios. Y, por ejemplo, por ahí va mi pregunta, por ahí va mi duda de... El problema es que para mí es más sencillo, entre comillas,
comprender o intentar comprender que el universo es ese ente que no tiene inicio, o que a lo mejor tiene un inicio desde nuestro punto de vista, pero que es una sucesión infinita de universos, y ya está. Que trasladar esa pregunta a Dios. Porque vale, el universo tiene un inicio y fue creado por un ser que es infinito como Dios. Pero ¿y ese ser de dónde surge? ¿Quién lo creó? ¿Por qué es infinito? Porque además, este es además un tema que complica a los cristianos con solo hay uno, o su naturaleza puede partirse, como es el tema de la Trinidad, que es extensísimo, y por lo tanto Dios es uno, pero a la vez es trino, lo cual puede chocar con el principio de no contradicción. Es complicado. Yo creo que es extender los entes. De hecho, es un tema complejo que cualquier cristiano que también pues, tenga un pensamiento filosófico crítico, como soy yo, por ejemplo, en este caso, claro, me empiezo a retroceder, y si retrocedo, en el momento que me quedo solamente en la misma persona de Dios, claro, pues, ¿dónde está? Porque también incluso el lugar que ocupa es un lugar. El lugar fue antes o después que él. Es decir, que al final sí podemos plantear muchas preguntas. Bueno, nos hemos detenido en este tema porque me parece muy interesante. Un tema muy interesante. Y creo que es un tema que a mucha gente le va a encantar escuchar. Pero vamos a continuar en el podcast porque hay muchos temas que quiero sacar y ya creo que estamos agotando tiempo, así que... Yo puedo estar todo lo que quieras. Pues, a ver, me gusta mucho el tema que hemos hablado también del tema de la sociedad, cómo está interactuando. Has hablado de la política, hemos hecho un pequeño tirón de orejas, ¿no? Al sistema político, cómo se está comportando con la sociedad y en qué está repercutiendo en las nuevas generaciones. Vale. Digamos que cambiamos un poco todo esto, ¿vale? Y convertimos una sociedad en la que la filosofía vuelve a retomar, digamos, la fuerza que tuvo en el pasado. En las escuelas se enseña mucho más la filosofía. De alguna manera la sociedad empieza a tener esa vertiente, esa dirección hacia la filosofía. ¿Cómo te imaginas solo una sociedad así? ¿En qué se transformaría, digamos, este mundo? Partiendo de la base de que no creo que esa sociedad haya existido nunca, en el sentido de la filosofía siempre ha sido algo que se ha dado de forma, vamos a decir, la filosofía puramente, o sea, bien desarrollada, académica, ha sido algo que se ha dado de forma más o menos marginal, en el sentido de que es muy difícil dedicar tu vida a una tarea que no tiene nada de productivo. Los primeros grandes filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates, eran gente, o Tales de Mileto, eso tiene que ver con el origen de la filosofía, eran gente que no necesitaban dedicar su tiempo a una labor productiva y por lo tanto podían dedicarlo a una labor intelectual. Tal cual funciona nuestra sociedad y ha funcionado siempre, no sé cómo podría llegarse a ese punto, pero puedo imaginar una sociedad donde la gente está filosóficamente más formada. Ese tipo de sociedad no creo que necesariamente fuera mejor. Y me explico. Esto yo sé que suele ocurrir mucho cuando una persona se dedica a una disciplina concreta, que suele centrarse o focalizarse en esa disciplina como si fuera la solución a todos los problemas. Porque evidentemente estás dedicando tu vida a algo en lo que crees normalmente. El problema con la filosofía es que yo creo que la sociedad necesita funcionar de alguna manera, ir hacia alguna dirección de una u otra forma, y que los razonamientos filosóficos nos llevan a veces a cuestiones como que la vida no tiene sentido, o la sociedad no tiene por qué tener una finalidad. Quizá no hay un fin en la historia, ni hay un objetivo, ni quizá tenemos por qué vivir en sociedades. Entonces, conformar una sociedad de gente filosóficamente muy formada podría ser incluso contraproducente. No sé de ejemplos exactos históricos donde esto se haya dado, porque lo que decíamos, siempre ha sido una tarea que ha sido no marginal en el sentido de que nadie la hacía, pero tenía sus lugares y normalmente los filósofos desarrollaban su programa, sus ideas. Contraproducente que, digamos, el individuo tenga un pensamiento filosófico o un pensamiento crítico. Contraproducente a nivel social, me refiero. No para el individuo. No creo que de ninguna manera desarrollar tu pensamiento si una persona más crítica y más racional pueda ser malo para ti como individuo. Incluso hay vertientes que dicen esto de es que la maldición del conocimiento, el conocer más te hace más infeliz. Pues depende. A veces conocer más te hace más feliz. De hecho, tener respuestas o haberte planteado por qué ocurren ciertas cuestiones
te da una suerte de calma que el no planteártelas no te las da. O sea, no creo en esto de el más tonto es más feliz porque es más tonto. No. Yo creo que una sociedad formada es de todas mejor. Ahora, una sociedad de filósofos puede ser un caos. Podría ser una sociedad donde todo el mundo se pregunta por todo, le saca la puntilla a todo, donde no es sencillo juntarnos en pos de un objetivo porque todo el mundo está dudando de ese objetivo o porque se duda de que esa sea la forma correcta, además, de llegar a ese objetivo. Creo que puede tener muchísimas aristas que serían peleagudas. Entonces, estamos planteando de que si las personas de alguna forma cuestionaran todo, se cuestionarían a sí mismas, cuestionarían el sistema, cuestionarían su actividad diaria, al final pues podría ser un caos, ¿no? De alguna... Un poco. Si tenemos, vamos a decir, neoplatónicos o aristotélicos a día de hoy, que rescatan a Aristóteles, rescatan todos sus temas de debate y los traen al siglo XX, en una sociedad de filósofos puros es que tendríamos a gente constantemente rescatando ideas de hace 1000 años o planteando cualquier suerte de ideas locas, intentando aplicarlas a un nivel social, y esto no siempre conlleva buenos resultados. O sea, la duda está muy bien, es beneficiosa, preguntarse cosas es beneficioso. A veces poner esas ideas en práctica sin un control, sin un consenso, es complicado. Un ejemplo de esto sí que existe es, por ejemplo, la película de Avengers Endgame y Infinity War, siento voy a hacer un pequeño spoiler, Thanos quiere eliminar a la mitad del universo, por lo que sea. La ideología de Thanos está basada en un personaje real, una persona real, que fue John Malthus, que fue un político irlandés, que creía en una suerte de darwinismo social, vamos a llamarlo así. Un poco en la sociedad lo que tenemos que hacer es criar gente fuerte y solo mirar por la gente fuerte. Y el que no pueda sobrevivir, mala suerte. Hubo una mala cosecha un año, se perdieron un montón de toneladas de patata, que era el alimento principal de los irlandeses, se les ofreció ayuda externa, no la aceptaron, porque Malthus creía en esta idea de que los fuertes sobrevivirán y crearán una sociedad más fuerte. Murieron en torno a 6 millones de personas de hambre y los que quedaron no estaban contentos de ser los fuertes supervivientes, sino que lo que hicieron fue intentar deponer el gobierno, claro, porque estaban enfadados. Entonces, a veces las ideas filosóficas conducen a situaciones complicadas también. Sí, puede ser peligroso también, sí. Porque igual que hay una idea filosófica que defiende, y hay grandes filósofos como Hannah Arendt, que hablan de todo el mal que se hizo, o Primo Levi, en la época del nazismo, había filósofos que, vamos a decir, que apoyaban hasta cierto punto el nazismo. Algunos un poco porque es lo que tocaba, pero otros razonaban con respecto a lo que se hacía. Justificaban que eso debía hacerse, de hecho. Entonces, no siempre las ideas filosóficas, esto os lo digo como una especie de humildad de nuestra disciplina, no es la cura para todo, aunque está bien que todo el mundo tenga un poquito de eso. Pero quizá no demasiado. Sí, a ver, yo tengo algunos amigos que también son profesores de filosofía y ellos, a ver, ya te digo que no comparten tu opinión porque para ellos es la... Panacea, es la panacea. La filosofía es... Sí, lo decía Platón. Sí. Platón, cuando establece su sociedad ideal, los reyes filósofos son los que reinan. Lo máximo que se puede llegar a ser en la vida es filósofo, sí, y además los filósofos gobernantes serían la mejor de las soluciones a todos los problemas. La realidad es que Platón intentó establecer, vamos a decir, esta sociedad 3 veces. En una se le vendió como esclavo, en la otra tuvo que huir y en la tercera mataron a la persona que lo estaba escuchando, no porque, uy, qué miedo los reyes filósofos, sino porque eso llevaba a la sociedad al colapso. O sea, podía llevar a la sociedad al colapso. Entonces, sí, podría debatir con ellos sobre esto. Seguro. Bueno, te comenté el otro día que tengo un amigo que es profesor, en este caso de latín y griego, y me lanzó una pregunta. Pregúntale esto, a ver qué te dice. Claro, ahora mismo en Internet estamos encontrando muchísima tendencia sobre el terraplanismo. En fin, es algo que está a la orden del día. Y claro, un filósofo que intenta encontrar las respuestas desde su propio razonamiento, ¿cómo podría demostrar que la Tierra es redonda o es plana? Creyendo en la ciencia. No, me explico bien. Entendiendo que
la ciencia tiene un método que está testado, que funciona. No es perfecto, no es uno solo, pero vamos a decir que es un conglomerado de técnicas que se aplican más o menos siempre y que nos sirven para discernir o discriminar con cierta validez lo que es cierto de lo que no es cierto. Cuando estudias la historia de descubrimiento de que la Tierra es esférica, te das cuenta de que es un razonamiento válido, además puedes aplicarlo tú mismo y es suficiente. Si vamos por ese punto, pues mira, es tan sencillo como, esto claro, evidentemente a los terraplanistas no les va a valer, ¿vale? Pues es tan sencillo como que tú pongas aquí en Albatera, no sé si eso se podía decir, pero Sí, claro. un palo a las 12 del mediodía y midas la sombra que proyecta y yo me vaya, vamos a decir, a París, o incluso más cerca, ¿eh? Y a la misma hora nos llamemos y digamos cómo de larga es la sombra. Vamos a ver que la sombra es distinta en las dos partes y esto es porque la Tierra no es un plano. Si la Tierra fuera un plano, la sombra proyectada, el Sol daría los objetos y la sombra proyectada sería la misma. Cuando tú le das luz a una esfera, la sombra que se proyecta en la parte que primero recibe la luz es distinta a la que se proyecta en la parte que después recibe esa luz. Esta es la forma originaria en la que los antiguos griegos determinaron que la Tierra era esférica y además midieron su curvatura. O sea, pudieron medir el diámetro completo de la Tierra, perdón, el perímetro completo de la Tierra solo con un par de palos y la sombra proyectada. Hay otros muchos argumentos sobre esto. Que si, por ejemplo... Hablamos de método científico al final. Sí, sí. No de un razonamiento propio. Claro, pero razonar no implica hacerlo de forma, vamos a decir, desinformada o no evidencial, no empírica. Porque al final lo que estamos poniendo en debate es un objeto empírico. Es si la Tierra es una esfera o no. Si razonamos, podríamos llevar el razonamiento a lo absurdo. Incluso a, bueno, ¿y cómo sabes que existe la Tierra? ¿Cómo sabes que no estás viviendo en el show de Truman? O en una Matrix que se va generando conforme vas andando. Si lo llamamos al razonamiento puro, no tendría mucho sentido esto porque es que la Tierra es un objeto material. Si llevamos el razonamiento de la Tierra y entendemos que la Tierra es un objeto material que existe, si damos por sentadas, habría que debatir con estos terraplanistas qué aceptan y qué no aceptan. ¿Aceptan las leyes de Newton? Entonces tenemos estas pruebas. ¿No las aceptan? Vale, ¿qué aceptáis? Y con todo, siempre se pueden encontrar argumentos. Que aceptamos lo observacional. Porque ellos dicen, por ejemplo, que es mentira que tú a 5 kilómetros puedas percibir la curvatura del planeta. Sin embargo, cuando tú vas a la costa, tú observas cómo los barcos que están más lejos están un poco tapados por el horizonte. Esto tiene que ver con la curvatura de la Tierra. Ellos dicen que no. Vale, maravilloso. Vámonos a la rotación de las estrellas. Si tú te pones a mirar el cielo por la noche, puedes poner una cámara, pero ellos te pueden decir que las cámaras están viciadas, que están... Sí. De ojo de pez. Que están sí. trucadas para que... No, me refiero a una cámara para ponerla en timelapse. Vale. Para que Sí. recoja 5 horas de cómo las estrellas van girando. Te pueden decir que está viciada la cámara, que está trucada por la NASA para que nos muestre que la Tierra es plana. Vale, pues te pones a mirarlo tú con tus propios ojos. Vas a ver que las estrellas se van desplazando. Si te vas a otra parte del planeta, no vas a ver las mismas estrellas. Y eso en un plano no tiene sentido. Porque si esto es un plano y las estrellas están aquí, tú, aunque estés muy lejos, percibirías también esas estrellas. Y luego también genera muchos problemas de, no, vale, pero es que se están en una parte y luego nosotros tenemos otras en esta parte. Y por eso yo veo unas estrellas distintas aquí y en esta otra parte veo estas otras estrellas distintas. ¿Y por qué giran en sentido contrario? Porque las estrellas en el hemisferio sur giran en el sentido contrario que en el hemisferio norte. Igual que pasa con ese típico ejemplo del agua. Tú tiras de la cadena y el agua en el hemisferio norte va en sentido horario y en el hemisferio sur va en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque hay una esfera que tiene un centro de masa y en cada una de las partes la fuerza gravitacional que surge del mismo centro incide en una dirección o en la otra, porque parte de un centro. A ningún terraplanista le va a haber ninguna de estas respuestas. Lo más racional que te puedo decir con esto es más razonable entender que todas las pruebas emitidas por la ciencia, de las cuales muchas puedes observar por ti mismo, son coherentes y tiene sentido creerlas, que no creerlas. Porque al final las pruebas que dan los terraplanistas se pueden simplemente debatir. O sea, debatiendo se pueden desmontar. Mientras que
para desmontar las pruebas científicas ya tienes que intentar negar la mayor. Aparte de que esto, quiero decir, el negar la mayor que hacen ellos con, no, es que podría ser esto, se le puede aplicar a ellos también. Esto yo, por ejemplo, es un problema del conocimiento, que lo digo muchas veces en clase, con cosas como las leyes fundamentales de la física. La gravedad existe y nosotros, por lo que sabemos, intuimos, existe una partícula que es el gravitón, que es lo que genera esta fuerza fundamental de la naturaleza. ¿Cómo sabes que el gravitón no es en realidad un duende microscópico con una varita mágica, haciendo así para que las cosas funcionen hasta que un día se canse arbitrariamente y haga, ya está, y todo se disuelva? ¿Cómo puedes saber que eso no va a pasar? No lo puedes saber, pero hay razones suficientes para entender que, por lo que hemos observado, que nos ha dado resultados, vamos a decir, válidos, y por las predicciones que hemos generado, eso no va a ocurrir porque el universo está sujeto a una serie de interacciones que siempre se dan de una manera X. Eso yo creo que son argumentos de peso para decidir creerte una versión en vez de la otra. Pero en última instancia, y si aplicamos la filosofía en su sentido más extremo, más escéptico, incluso solipsista, podríamos incluso negar que la Tierra existe. Sí, al final empiezas a cuestionar y entras en el absurdo. Al final es así. A veces, como has dicho, es la misma reflexión te lleva a decir tengo que confiar en lo que dice la ciencia porque es la única que puede dar una respuesta. Sí, no es simplemente confiar porque sí. Es que si te pones a formarte, te darás cuenta de que hay pruebas que puedes llevar a cabo tú mismo, como la que hemos dicho del palo, Sí. y que sin embargo los terraplanistas no tienen ninguna prueba evidencial real que dar. Voy a traer un terraplanista, ¿eh? Sí. Voy a traerlo porque vamos a coger lo que... Es lo que has interesante. dicho. Sí, sí, pues me gustaría escucharlo. Si el discurso es interesante, el problema es que ellos, de forma inconsciente, quiero pensar, se saltan una serie de máximas y principios que tienen, que tiene el razonamiento, que es nuestra forma de razonar y de entender el mundo tiene una serie de axiomas que nosotros aceptamos porque sí. No es exactamente porque sí, pero entendemos que hay ciertas cosas que se tienen que dar por hechas para poder razonar. Por ejemplo, el principio de no contradicción. Algo no puede ser una cosa y la contraria en el mismo lugar y al mismo tiempo. Eso no puede darse. O sea, yo no puedo estar aquí y no estar aquí a la vez y ahora mismo. No puede darse. Y por lo tanto, en nuestro razonamiento tampoco podemos aceptar algo así. No podemos aceptar que algo sea y no sea. Hay más cosas. Las matemáticas se basan en axiomas. Los postulados de Euclides son axiomas. El de que dos rectas paralelas, si se extienden al infinito, nunca jamás acabarán tocándose. Nadie lo ha comprobado empíricamente. ¿Por qué no se puede comprobar? Porque no puede llevar dos rectas hasta el infinito. Pero se entiende que no se van a tocar nunca. Y es razonable entenderlo de esa manera. Y a partir de ahí construyes el sistema de pensamiento. Muchas veces, esos principios básicos del razonamiento, los conspiranoicos, los terraplanistas en concreto, se los saltan. Y se los saltan además de forma arbitraria. Tiene sentido confiar en la ciencia en esto sí, pero en esto no. Tiene sentido confiar en la ciencia cuando nos dice que estamos en el planeta Tierra, pero no cuando nos dice que la Tierra es esférica. Bueno, Aitor, hemos agotado prácticamente el tiempo. Ha sido un podcast que me ha encantado. Sé que nos hemos dejado, pues no sé, un montón de preguntas y de temas, pero bueno, nos lo guardamos para el otro próximo podcast que podamos grabar y que me encantaría que volvieras al Refugio Alfa. Sé que no eres creyente, pero en esta segunda temporada, que por cierto tu podcast es el primero de la segunda temporada, hemos decidido lanzar siempre y a todos los invitados una última pregunta. Y bueno, en tu caso sé que no eres creyente, pero nos ayuda quizás a conocer al invitado, ¿no? Y ahí lleva tu última pregunta. Si tuvieses que preguntarle algo a Dios que supieras que te va a contestar, seguro, ¿qué sería? Nada. No quiero ninguna respuesta que no provenga de mi propio razonamiento. Nada. Esa respuesta no me la esperaba, ¿eh? Claro, o sea, al final tú... Soy consecuente con mis ideas hasta el final. No porque no crea que exista ese Dios o si existiese un ser capaz de darme respuesta. En ese... Claro. Si existiese un ser capaz de darme
la respuesta a cualquier pregunta que yo me hiciera, no querría la respuesta. Prefiero encontrarla yo. Y si no soy capaz de encontrarla, es que no puedo abarcar o no puedo afrontar esa respuesta. Bueno, pues Aitor, me ha encantado que nos visites y lo dicho, espero tenerte nuevamente por aquí. Comentabas inicialmente de que estabas con tu canal en YouTube, que habías retomado un poco Sí. los vídeos. Pues si nos dices qué canal es, pues te seguiremos y estaremos ahí. Mi canal se llama Soul Serenade. Os va a costar encontrarlo porque tiene un Shadowban desde hace mucho tiempo. No os esperéis esto constantemente porque lo dedico más a charlas un poco del día a día, de libros, videojuegos, un poco lo que sale. Pero de vez en cuando consigo un invitado de lujo y hablamos de temas un poco más serios. Tengo un par de podcasts sobre la superdotación o otro donde hablamos, por ejemplo, del autismo, que estoy particularmente orgulloso de ellos. Otro donde hablé con una persona que es tanatopráctico, bueno, trabaja en una funeraria y hablamos de la vida y la muerte y del trabajo funerario, que también es bastante interesante. Y nada, lo que más me interesa es si alguien se anima a charlar conmigo, que me contacte. Bueno, Para charlar de estas, las que queráis. Bueno, pues Aitor, muchas gracias por venir y espero verte pronto. Cuando queráis.